Buenos días, maestra y compañeros. El día de hoy vamos a comentar el día de la propedéutica clínica del aparato respiratorio. Mi nombre es Luis Javier Luis Ángeles y pertenezco al grupo 604. Vamos a comenzar. La unidad a evaluar o a comentar el día de hoy va a ser la propedéutica de la clínica del tórax. Específicamente vamos a abarcar los puntos 5.1, que va a ser interrogatorio del aparato respiratorio, la exploración física como tal, y 5.3, que serían los estudios de laboratorio y gabinete, obviamente del aparato respiratorio. Vamos a adelantar primeramente los objetivos de la unidad de aprendizaje. Los objetivos que se nos mencionan en el plan de trabajo es el siguiente. Se pretende valorar los signos y síntomas que repercuten en el tórax, prácticamente por medio de la semiología, que como sabemos pues es el estudio de los signos y los síntomas, pero también es la forma en la cual los vamos a obtener, ¿vale? Cabe recalcar que esta semiología pues la encontramos o la podemos obtener a través del paciente por diferentes métodos que ya se vieron en clases previas, ¿vale? Entonces tenemos que también se van a manejar pacientes reales y simulados, y estos van a tener el fin de integrar todos aquellos conocimientos para elaborar un diagnóstico certero y permitir el tratamiento el tratamiento adecuado o correcto a dicha patología en el paciente. También se debe tener en cuenta que este objetivo de la unidad tiene un enfoque también ético y humanista, como ya sabemos. En la siguiente imagen pueden ustedes denotar cómo es, mejor dicho, el proceso en el cual se va a llevar toda la consulta médica, vaya dándole énfasis primeramente en el paso número 3 en el paso número 2 y 3, que vemos que son ya directamente la revisión y la observación. La revisión ya estaríamos haciendo hincapié más que nada a la exploración física, y la observación es, como sabemos, pues parte también desde el inicio de la consulta médica, desde que llega el paciente, de notar prácticamente los gestos, el estado en el que se encuentra, más que nada la evaluación del sistema nervioso, vaya, más que nada conocer si el paciente está orientado, en dónde se encuentra, por ejemplo. Entonces, de primera instancia tenemos la recepción, que prácticamente es cuando llega el paciente con un motivo, ¿no? En este caso, si lo referimos a la evaluación en cuanto al sistema respiratorio o al aparato respiratorio, pues habrían muchos síntomas de los cuales el paciente podría referirnos, ¿no? Entonces, como nosotros como médicos tendríamos esa necesidad de poder registrar los datos del paciente de manera completa, más que nada para llegar a ese diagnóstico certero y establecer un tratamiento adecuado, como ya lo he comentado previamente. Entonces aquí es como un poco más encaminado al ámbito hospitalario. Más que nada, aquí notamos el inicio del paciente que llega con toda la información, se le retoman sus registros a través de la historia clínica, y todos aquellos datos y estudios laboratorios que se le vayan a realizar pues, se van a ir compilando en el expediente clínico, ¿vale? Luego aquí les había comentado que estaba un poquito más encaminado hacia al ámbito hospitalario, porque aquí no se nos pregunta en este diagrama de flujo que si el paciente está afiliado, ¿vale? Entonces puede estar afiliado a una institución, prácticamente porque se le brinda su trabajo en el cual se desempeña actualmente, ¿vale? Entonces eso lo dejamos un poco de lado y nos enfocamos más en cuanto a la revisión. El doctor, aquí en el primer paso, el doctor registra los datos generales del paciente, como ya sabemos, a partir de la historia clínica y de la anamnesis.
se debe generar un cambio de ropa para poder llevar a cabo la revisión completa de cefala caudal del paciente. Sabemos que debe ser una revisión de pies a cabeza para encontrar la mayor cantidad de alteraciones que pueden encontrar, no nada más en el aparato o sistema que el paciente nos refiera, sino que debe ser total. ¿Por qué? Porque pueden haber patologías ausentes que el paciente no pueda percibir, pero cuando nosotros como médicos hacemos esta revisión completa, pues nos damos cuenta que pueden existir patologías ausentes que pues, el paciente no tiene en cuenta, y esto también podría evitar sobre complicaciones. Entonces, después de que se lleva a cabo la revisión del paciente, se determina si debe existir una hospitalización o no. Esto es como les repito, esto es como un poco más en cuanto a la gestión de cómo debería llevarse a cabo este proceso, que en teoría ya deberíamos saberlos todos. Entonces, en este caso, si se amerita o no una hospitalización, pues ya se decide si se dan indicaciones finales al paciente para darle su alta de salida, ¿vale? O si no, si debe ser hospitalizado, pues se debe dar indicaciones al paciente. Y recordemos que siempre debemos tener al paciente informado sobre cualquier situación. Entonces aquí ya si se dan indicaciones, debemos determinar que si existen camas disponibles, y se debe determinar o se debe poner al paciente bajo observación. Y aquí ya llegamos al punto 2, que ya sería la observación. En este caso, más que nada, como les había comentado, los puntos 2 y 3 se involucran los puntos de exploración física, y prácticamente eso es lo que vamos a llegar el día de hoy. Entonces ya lo demás es como, si ustedes gustan retomarlo sobre cómo debería llevarse a cabo todo el proceso de gestión del paciente en un aspecto hospitalario, pues les dejo esta imagen que me pareció muy concreta en cuanto a los procesos que se deben llevar a cabo, ¿vale? Vamos a empezar con el aparato respiratorio como tal, y vamos a empezar con lo primordial, la anatomía del tórax. Sabemos que el tórax es una caja ósea que va a albergar dos estructuras de suma importancia, o que más prácticamente nos competen en esta unidad, que van a ser los órganos que cumplen la función de hematosis, que son los pulmones, y el corazón, que cumple su función de bombeo, de eyección de sangre para distribución de los requerimientos necesarios para el organismo, nutrientes. En este caso estaríamos hablando del oxígeno, ¿vale? ¿Qué se le va a estudiar al tórax? Pues bueno, se le va a estudiar tres caras. Una anterior, que es la que estamos viendo en la primera imagen. En esta cara, pues como podemos notar, se le pueden observar la clavícula, 12 pares de costillas. Recordemos que en esta parte se clasifican las costillas como típicas, atípicas, y entran otras que son verdaderas y falsas. Las verdaderas pues se consideran porque tienen cartílago costal unido al esternón, pues son verdaderas, ¿vale? Y las las falsas pues están unidas por medio de varios cartílagos hacia las costillas verdaderas, y las flotantes pues su nombre lo mencionan, porque están flotando y no vaya, pues es por su nombre lo dice. Entonces, el estudiar la caja torácica, esternón, manubrio esternal, cuerpo y apéndice sifoides, que aquí podemos denotarla, sus partes: cuerpo, manubrio esternal, unido por la articulación esternoclavicular. Aquí lo podemos ver. Entonces sabemos que la clavícula es un hueso con forma de S itálica, y también denotamos que en la parte posterior está conectada por dos escápulas, pero también al mismo tiempo por 12 pares de vértebras, que en este caso serían las vértebras torácicas, ¿vale? Ya como sabemos su configuración, pues tienen apófisis, espinas vertebrales, que más que nada sirven como protección para la médula espinal, ¿vale? También es otro órgano, pero en este no es competente hablar de él por el momento. ¿Qué podemos rescatar de aquí todavía? Bueno, también alberga la tráquea, la laringe, la tráquea, que son el primer sistema de conducción,
que van a permitir este paso de aire hacia los bronquios y el árbol bronquial para llegar después a los alvéolos, que son las estructuras con capacidad de distensión para permitir esta hematosis, este intercambio de gases entre el CO2 y oxígeno. Otra cosa que se le va a estudiar al tórax son los dos límites, que son superiores e inferiores. Los músculos de la respiración sabemos que se clasifican en dos tipos, que son los expiratorios y los inspiratorios, ¿vale? Entre ellos tenemos el diafragma, los intercostales internos externos, el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, que como sabemos el esternocleidomastoideo van a ser anteroposteriores y el trapecio es posterior. Entonces se le van a estudiar también dos compartimentos, que son las cavidades pleurales y el mediastino, que como sabemos el mediastino también se divide, es un espacio digital, ¿vale? No es pues sí, es un espacio digital, ¿vale? Es un espacio que no es visible, vaya, y se divide en varias partes, en mediastino superior e inferior. El mediastino inferior pues se va a dividir en anterior, medio y posterior, y en el medio es prácticamente donde vamos a encontrar al corazón, que es, como sabemos, pues sus superficies son el pericardio anterior y el pericardio posterior, ¿vale? Entonces eso es lo que se le va a estudiar primeramente al tórax. Y como podemos ver aquí, los músculos involucrados en la respiración, ¿vale? Había mencionado el esternocleidomastoideo. En cierta manera participan los escalenos, los intercostales tanto internos como externos. Aquí podemos notar el pectoral mayor, que también tiene una función más adelante en esta exposición, más que nada como ubicación de zonas para la exploración, ¿vale? Y del lado posterior podemos denotar que tenemos aquí está el trapecio, ¿vale? Pero también aquí se nos menciona que tenemos al serrato posterior anterior. Estos músculos no son de gran importancia, más que los que les había comentado anteriormente. Les había comentado que el tórax iba a estar compuesto o iba a albergar dos órganos muy importantes, que en este caso son los pulmones y prácticamente el corazón, pero el corazón va a ser tratado posterior a esta exposición. Y bueno, ¿qué se le va a estudiar a los pulmones? Bueno, tienen una forma cónica. Su principal función y la más importante es la hematosis, que es este intercambio gaseoso, y por medio de este nosotros podemos tener una homeostasis del equilibrio ácido-base, ¿vale? Entonces, las características de los pulmones es que prácticamente son pares. Tenemos dos pulmones. Estos pulmones van a tener una base y un ápice o vértice, que es el que estoy apuntando ahorita. Estos dos son dos ápices. Entonces se les estudia también tres lóbulos, como podemos notar aquí, uno superior, uno medio inferior, y aquí tenemos las dos fisuras, no son fisuras, son bueno, en esta parte se le van a también estudiar dos cisuras, que como sabemos estas le permiten una configuración a nuestros pulmones en tres lóbulos: un lóbulo superior, medio e inferior, que este es el lado derecho, ¿vale? Estas cisuras son oblicuas y horizontales, ¿vale? Y el pulmón izquierdo no tiene una cisura oblicua, ¿vale? Que es lo que permite la división del pulmón izquierdo en dos lóbulos, uno superior y uno inferior. Recordemos, también los pulmones van a tener impresión cardíaca, que es la que podemos notar aquí, y la impresión diafragmática. También habíamos mencionado que es parte de uno de los músculos que se encargan en el ciclo de la respiración,
y se encuentra en este apartado. Aquí tenemos el corazón, ¿vale? Con sus características que vamos a ver más adelante, que ya las conocemos. Y vamos a seguir con la exposición. Bueno, aquí tenemos varios puntos de referencia que nos van a servir a nosotros a identificar las estructuras cuando lleguemos a las líneas y a las regiones a las regiones que se van a explorar más adelante. Más que nada, reconocer ese tipo de estructuras, conocer qué es lo que hay, qué es lo normal para descartar lo anormal. En este caso, si tenemos a un paciente, por ejemplo, con una pleuritis o con un derrame pleural, pues con estos puntos de referencia podemos determinar el lugar de la lesión, el lugar donde se está llevando este edema o inflamación de las pleuras, que generalmente es en la base de los pulmones, ¿vale? Entonces, sabiendo las estructuras a nivel de ahora sí, vaya, conociendo los puntos de referencia, son aquellos que nos van a permitir el reconocimiento, esa orientación, nos van a permitir orientarnos sobre el cuerpo del paciente para tener una mejor inspección. Y como ya lo habíamos comentado, aquí tenemos todo lo que viene siendo el manubrio external, cuerpo external. Aquí encontramos lo que viene siendo el manubrio external, las clavículas que estaban unidas hacia el manubrio external, y prácticamente tenemos aquí todo lo que viene siendo el tórax con sus 12 costillas, ¿vale? Y protegiendo siempre a los pulmones. Aquí se encuentra, ¿vale? Y por detrás tenemos a las escápulas. Y ok, vamos a pasar estas imágenes que podemos denotar aquí en una vista anterior, otra posterior. Aquí tenemos una lateral derecha y una lateral izquierda, más que nada para poder denotar cómo está la configuración de los pulmones. En este caso, si tenemos anterior, pues sabemos que el pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos, y más o menos cerca de la línea mamilar podemos denotar que se puede notar que estamos en el lóbulo superior derecho, que es el que estoy cubriendo en esta parte, ¿vale? Abajo de la línea mamilar, pues ya podemos denotar que tenemos los otros 2 lóbulos restantes, que sería el inferior y el medio, ¿vale? Es como una forma anatómica. Del otro lado, del lado izquierdo, sabemos que se divide en 2 lóbulos. Más que nada podemos denotar aquí sí, más que nada en la palpación, cuando se permite este proceso, denotar si existe algún dolor y con reconocer la zona en donde se encuentra ese dolor, ¿vale? Luego tenemos igual lado posterior, tenemos lo mismo, nada más literal, en este lado posterior pues se pueden notar nada más 2 lóbulos del pulmón derecho, y aquí está. Como dato importante, aquí encontramos las escápulas. Cuando se llegue el proceso de auscultación, debemos tener en cuenta cómo están distribuidos los pulmones para que evitemos tener la menor cantidad de errores a la hora de auscultar. ¿Por qué? Porque si tú estás auscultando un hueso, obviamente no vas a auscultar o no vas a escuchar nada, vaya. Entonces es importante saber las regiones, la configuración estructural del tórax, más que nada para saber dónde auscultar, ¿vale? Más que nada para eso nos va a servir. Y del lado lateral igual, aquí tenemos aquí tenemos en este caso el pulmón derecho, 3 lóbulos, ¿vale? Igual nos van a permitir el reconocimiento de las estructuras. Ahí en la bibliografía se comenta que a la hora de auscultar se recomienda más ahora sí que cuando se desea evaluar un lóbulo,
En este caso podría ser inferior derecho, pero también el superior inferior o el medio, pues también se recomienda más que nada auscultar en la región axilar, más que nada en la línea axilar anterior, que sería prácticamente toda esta línea. Perdón, ahí me fue un choco, pero es toda esta región, ¿vale? Toda la región axilar, pero a partir de la línea axilar anterior. Y del otro lado, del lado izquierdo, podemos denotar lo mismo. Igual tenemos la línea axilar anterior, que vamos a ver más adelante de cuáles son las aquellas límites que tiene, o cómo podemos denotar esta línea anterior, a partir de qué estructuras, para la correcta evaluación. O en este caso, como les había contado, hay bibliografía que comenta que la auscultación para la evaluación de un lóbulo es más recomendable que se lleve a cabo en la región axilar, ¿vale? Y esto más que nada nos va a servir para sabernos ubicar en qué zona vamos a auscultar, o si se desea llevar a cabo un proceso de percusión también puede ser válido. Y aquí tenemos igual, tenemos tres líneas. En este caso tenemos la línea medio external, esto tenemos la medio clavicular, es esta, y la línea medio external, y aquí tenemos aquí lo menciona, la línea anterior, la línea axilar anterior, ¿vale? Y de otro lado tenemos lo mismo. Aquí tenemos la línea axilar anterior, axilar media y axilar posterior, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar en esta parte de la anatomía clínica, en la topografía corporal. Cabe recalcar, o cabe resaltar mejor dicho, que la topografía corporal va a ser toda aquella parte de la anatomía que va a permitir la división del cuerpo en diversas zonas o regiones. Esto con el fin de poder facilitar el estudio y prácticamente establecer relaciones entre cada una de las zonas acorde a las estructuras a las cuales se están estudiando. Como pueden denotar en la diapositiva, tenemos varios tipos de líneas. Vamos a empezar con las líneas del tórax, ¿vale? Entonces las principales líneas de tórax, ya como se les había comentado en la anatomía, el tórax se va a dividir en tres partes, en tres caras, en una anterior, posterior y una lateral, y son las que están denotando ahorita. Vamos a empezar con estas que son de la parte anterior, esta es de esta parte posterior, esta es 5, esta que estoy señalando también, y estas 4, y las que son laterales son estas dos, ¿vale? Esta también es posterior. Entonces vamos a comenzar. Las principales líneas del tórax, o las que son más importantes, serían estas principales tres acorde a la cara anterior del tórax. Tenemos la primera línea, que es la línea medio external, que como su nombre lo dice, van a estar inmiscuidas las estructuras óseas, el esternón, más que nada. La línea external, pues, lo que refiere es que va a participar en la parte media del esternón, es decir, si tú tomaras el propio esternón y lo partieras en dos, vas a tomar la mitad. Va a ser esa línea, esa parte en la cual se divide el esternón en dos partes, de manera vertical, claro. Bueno, esa es la parte, y va a comprender a lo que viene siendo la fosa, desde la fosa yugular. Desde aquí podemos notar la fosa yugular, prácticamente donde se puede llegar a aquella bifurcación de la vena yugular en sus dos partes, y prácticamente llegaría la línea medio external hasta la apéndice sifoides, que es la parte ya terminal del propio esternón. Seguimos con la siguiente línea. La siguiente línea es conocida paraesternal. ¿Por qué es conocida paraesternal? Porque son a los laterales, a los lados del esternón, ¿vale? Aquí tenemos estoy señalando la línea media external,
¿vale? Y estas son las líneas paraesternales, tan laterales a la línea media external, ¿vale? Tenemos aquí como la articulación, como las diversas articulaciones que son la articulación esternoclavicular, ¿vale? Iniciamos desde las articulaciones esternoclaviculares para tener como ese punto de referencia de cuál podemos partir nosotros para establecer estas líneas paraesternales, ¿vale? También se tiene que tomar en cuenta todo el borde external, tanto derecho como izquierdo, es decir, la parte más, todo el contorno del esternón, ¿vale? Se toma la parte del contorno del esternón de sus lados derecho e izquierdo en conjunto con la articulación esternoclavicular, ¿vale? Tenemos la otra línea que es la medio clavicular, y como su nombre lo dice, es la mitad de la clavícula, ¿vale? Va a tener como punto de bueno, aquí denotamos aquí las tres líneas que hemos denotado: primera la línea medio externa y las medio paraesternales, y tenemos las otras que son las medio claviculares, que como su nombre dice, pues son a la mitad de la clavícula, casi pegándole a la línea mamilar, ¿vale? Tenemos las otras que ya entramos dentro de la cara lateral del tórax, y tenemos tres líneas que son las líneas axilares anteriores, medias y posteriores. Cabe recalcar que la región axilar se va a caracterizar por dos líneas, que son la línea axilar posterior y la línea axilar anterior. La línea axilar anterior, como la podemos notar en esta imagen, va a estar caracterizada por las estructuras entre los bordes inferiores del músculo pectoral mayor, que podemos notar aquí, que si tú te acordarás de tus clases de anatomía, el pectoral mayor pues era el que estaba más superficial, vaya, no lo podemos ver a simple vista porque está recubierta por el tejido que es la piel, pero si quitamos la parte de la piel y sus otras capas, llegando a la capa muscular, el primer músculo que estaríamos topando es el músculo pectoral mayor, y luego sería el pectoral menor, que como su nombre dice, pues es menor tamaño, ¿vale? Entonces tenemos aquí como referencia el borde inferior del pectoral mayor para poder delimitar esta línea axilar anterior. Entonces va a ser de ambos lados, tanto derecho como izquierdo, porque sabemos que tenemos dos caras laterales, una derecha y una izquierda. Entonces la otra línea, la línea posterior, va a estar delimitada por el borde inferior del músculo dorsal, ¿vale? Igual como habíamos contado, en el anterior era el pectoral mayor, y ese es el otro, el músculo dorsal, la parte inferior, y son como aquellas estructuras, estos músculos que nos van a permitir la delimitación de esta región axilar, ¿vale? También tenemos una línea axilar media que está entre ambas líneas axilares, tanto anterior como posterior. Vamos a pasar del lado posterior, y del lado posterior tenemos la línea vertebral, que va a estar compuesta por las apófisis vertebrales, bueno, las apófisis espinosas de las 12 vértebras torácicas, de las cuales estaremos hablando en la parte anatómica. Las otras partes, que son estas, en la parte posterior del tórax, pues tenemos a la línea que va a ser la línea vertebral es una, pero también falta comentar esta, la pared torácica posterior. La pared torácica posterior es esa pared del lado posterior, obviamente, que va a estar delimitada por las dos líneas axilares posteriores entre ambas líneas posteriores. Aquí tenemos otra línea posterior, tanto esta es izquierda, esta es derecha, y estas ambas nos van a permitir delimitar esta pared torácica posterior, ¿vale? Está entre ambas líneas, ¿vale? Es como la división de la región. Y tenemos esta que es la línea escapular, va a tener como referencia la línea vertebral, y que aquí podemos ver en color verde las líneas escapulares, que van a tener todo el borde interno de ambas escápulas, ¿vale? Si te acuerdas de la anatomía, podría ser más sencillo correlacionarlo. Tenemos la otra, que es la línea infraescapular, que va a tener, como su nombre lo dice, por debajo de las escápulas. Esta parte va a ser una línea horizontal, lo podemos ver en la línea en verde,
Este tipo de línea pues horizontal va a tener el borde inferior de la escápula y como referencia también el borde, las apófisis espinosas dorsales de la séptima y octava vértebra torácica, ¿vale? Tenemos esta otra que es la escápuloespinal. La escápuloespinal toma en cuenta las espinas escapulares y también tiene en cuenta la apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica, ¿vale? También que es dorsal. Y en esta parte se puede tener pues sí, esa es la parte. Aquí la refiere la imagen, la parte de la espina escapular, las espinas escapulares y la tercera vértebra torácica dorsal, ¿vale? Aquí está. Vamos a hablar ahora en parte sobre la fisiología, ¿vale? La fisiología básica del aparato respiratorio. Y si tú te acordarás, teníamos cuando se llevó a cabo la revisión de la materia de fisiología, teníamos 4 componentes o 4 procesos básicos de la fisiología respiratoria, que si tú te acordarás, pues era la primera, la ventilación, ¿no? La circulación pulmonar, el transporte, intercambio de gases y la regulación. Y prácticamente no nos va a dar tiempo de hablar así de manera súper detallada, pero sí vamos a dejar en claro unos puntos claves por cada parte, ¿vale? En la parte de la ventilación pues se hacía referencia a la entrada y salida del flujo de aire, ¿vale? Desde el medio atmosférico hacia el medio interno, que sería en este caso los alvéolos. Denotábamos en la primera parte de fisiología la anatomía del tórax también, pero era muy simple, vaya, o sea, era como lo que deberías tener en cuenta para poder ir correlacionando toda la información. También teníamos en este punto de ventilación teníamos las propiedades del pulmón. En este caso estaríamos hablando de la capacidad de distensión de los pulmones para poder aumentar su volumen a la hora del proceso inspiratorio. También se nos comentaban los tipos de presiones, que si tú te acordarás eran 3 tipos: la presión alveolar, la presión parcial de CO2 o de dióxido de carbono, y la presión parcial de oxígeno, ¿vale? Quizás todavía aquí no te cuentan los valores, pero sí es como que te van introduciendo más al tema. Otras también en la parte final de la ventilación te mencionaban sobre las capacidades y los volúmenes. ¿Por qué son importantes las capacidades y los volúmenes? Bueno, porque si tú te acordarás, hay un estudio de laboratorio que es la espirometría. Esta espirometría nos permite reconocer patrones obstructivos o restrictivos de una enfermedad. Por ejemplo, si hay una atelectasia, una neumonía, una bronquitis, por ejemplo. Entonces, acuérdate que los volúmenes y las capacidades pues eran en total 8, y estaba como una pequeña gráfica, pero pues ahora sí que sería cuestión de que ustedes revisaran la bibliografía de fisiología, de los cuales los volúmenes teníamos 4 tipos, que eran el volumen corriente, eran el volumen de reserva inspiratoria y expiratoria, y el volumen residual. Y en cuanto a las capacidades, pues eran las como que las sumas de todos los volúmenes para tener las capacidades, y eran 4: la capacidad inspiratoria, la residual funcional, la vital y la pulmonar total, ¿vale? Que si tú te acordarás, pues ya más o menos tendrás en cuenta cuáles son sus valores normales que se atribuyen al libro. Tenemos la siguiente fase, o el siguiente proceso, como tú lo quieras llamar, que es la circulación pulmonar. La circulación pulmonar, pues, si tú te acordarás, hablaba sobre los cortocircuitos fisiológicos, sobre los tipos de presiones, en este caso de mayor flujo o alta presión, de bajo flujo pero de alta presión, como ocurre a nivel de irrigación de las estructuras traqueales y bronquiales también, del árbol bronquial. Y la que es de mayor flujo, baja presión, era la de la sistémica. Ahora sí la conocemos comúnmente como la circulación mayor, ¿vale? Tenemos también que aquí se daba el proceso de difusión de oxígeno y de CO2. Prácticamente también la difusión de estos dos gases a través de los alvéolos y también de las membrana alveolo-capilar, que sí, que ustedes se acuerdan que son 6 capas. Luego también hablaba sobre las famosísimas áreas de West, que son 3 tipos, y las fuerzas de Starling, que las fuerzas de Starling pues también permitían o una descompensación en ellas, una alteración permitiría el proceso de edematización. Tenemos el otro, que es el transporte de intercambio de gases.
En este caso estaríamos hablando de los dos gases importantes, que es oxígeno y CO2, y estamos hablando más que nada en este punto habla o se divide en dos capítulos, pero la verdad es que hay uno que es muy introductorio, que te comenta sobre la función de las narinas, cuál es esa difusión de gases a través de la membrana, por qué se dan. La difusión, recordemos que es el paso de las moléculas en este caso del gas, de un lugar de mayor concentración al de menor concentración, ¿de acuerdo? Teníamos también en el transporte de gases, nos contaba el coeficiente de ventilación-perfusión, que si tú te acordarás también tenía que ver más que nada con el colapso o la normalidad en los alvéolos. Había otro tercer valor, la verdad es que no me acuerdo. Teníamos también que en el transporte e intercambio gaseoso se hablaba de una proteína muy famosa que tienen los eritrocitos, que es la hemoglobina, y su capacidad de fungir como una proteína amortiguadora para el control o el equilibrio ácido-base. También se hablaba sobre el efecto Bohr y el efecto Haldon, y también se nos comentaba sobre parte de la saturación normal que debe tener el organismo, la saturación de oxígeno. Y por último, ya estaríamos hablando de la regulación, que involucra todos aquellos mecanismos que van a estar inmiscuidos a la regularización de la frecuencia, el ritmo, de la fase de la respiración, vaya, inspiración, expiración, ¿vale? Entonces acuérdate que manejamos el centro respiratorio y otros centros que estaban dentro del bulbo raquídeo, y como les comentaba, eran controles, para control químico. Ahora la regulación como transporte pues estaban de la mano, porque ambos permitían ese equilibrio ácido-base, y más que nada sobre la limpieza de los ¿cómo se llaman estos? De los hidrogeniones. Bueno, en este apartado vamos a reconocer las principales indicaciones que se deben tomar en cuenta a la hora de llevar la exploración física, ¿vale? La exploración física, o más que nada, se debe tener una posición prácticamente hay bibliografías que nos comentan que depende del estado del paciente, ¿vale? Generalmente es en sedestación, sentado el paciente con sus manos tocando sus rodillas, con una flexión, flexionando ligeramente la espalda, ¿vale? Aquí podemos denotar cómo es la forma correcta en la cual podemos evaluar a nuestro paciente por medio de la exploración física, que es la forma correcta. También obviamente no es obligatoria, pero es la más recomendada. También se puede explorar al paciente por medio de ya sea acostado o incluso en decúbito supino, ¿vale? El paciente, las indicaciones primordiales es que se le debe pedir que descubra todo su tórax, que no tenga ninguna prenda. ¿Por qué? Porque a la hora de la auscultación, la propia ropa evitaría el contacto directo de la campana del estetoscopio con la superficie del tórax, lo que dificultaría o haría un poco más difícil el poder escuchar los ruidos normales o anormales, en este caso, para denotar si existe alguna alteración sobre los pulmones. Otras condiciones que se deben tener en cuenta sobre el consultorio: y debe tener una correcta iluminación, debe tener una temperatura adecuada y debe estar libre de ruido. ¿Por qué? Porque creo que ya lo deberíamos saber, o ya tienen una idea más o menos, pero en la auscultación pues debe ser lo más libre de ruido posible. ¿Por qué? Porque luego no se pueden llegar a denotar ruidos anormales, que vamos a ver más adelante, y esto además de empeorar o establecer un mal diagnóstico, pues no estaría permitiendo el reconocimiento normal de un sonido pues normal, que en este caso estaría pues un ruido normal, vaya. Vamos a ver más adelante cómo es considerado el ruido normal.
y o cuáles podrían ser los ruidos anormales, que se los adelanto son los soplos y los estertores. Entonces vamos a ver su clasificación más adelante, cómo se clasifican los estertores, vamos a ver cómo se clasifican los soplos, y prácticamente sería eso. Luego también cuando se cumplen estos pasos, estas indicaciones primordiales como la posición, el paciente y las condiciones adecuadas que debe tener el consultorio, ya puedes comenzar a hacer tu interrogatorio, ¿vale? Tenemos el interrogatorio los datos personales y antecedentes, ¿vale? Recordemos que en la historia clínica pues está encaminada o está regida por la norma 004 SSA3 del 2012, que es prácticamente el expediente clínico. Ya sabemos a qué se refiere, ya sabemos cuáles son sus componentes, y en este caso hacemos un poquito más de énfasis en el interrogatorio. ¿Por qué? Porque son datos que nos pueden arrojar que aunque tú consideres que dices, o sea, ¿de qué me sirve saber su edad o su sexo? O por ejemplo, en este punto que serían los antecedentes heredofamiliares, pues dices, ¿para qué carajos me sirve, no? Pero si tú eres una persona minuciosa, pues te vas a dar cuenta que estos datos te pueden arrojar el diagnóstico literalmente a simple vista, y en algunos casos pues suele ser no tomados en cuenta o desapercibidos. Comenzamos con la edad. La edad, pues sabemos que algunas patologías son características de cierta edad y de cierto sexo. La forma en la que vive nuestro paciente, o en el lugar mejor dicho, si está libre o no de contaminación, si está expuesto a sustancias químicas, no sé, pacientes que viven cerca de unas empresas, que no sería lo correcto, también podrían estar influyendo, o incluso también si la altitud a la que viven puede influir mucho en la presencia de algunos síntomas. La ocupación ya lo habíamos retomado en esta parte. Por ejemplo, si hay personas que trabajan en la minería y generalmente pues no hay buena oxigenación, o también si son personas que se dedican a trabajar en algunos productos químicos y prácticamente no tienen el equipo adecuado establecido por otras normas, pues también tendrían esa predisposición a sufrir algunos síntomas que vamos a ver más adelante, o mejor dicho en las siguientes diapositivas, vale. Entonces hay enfermedades que son características de una área de trabajo o de una ocupación, ¿vale? Entonces también aquí se me olvidó agregarles la educación. ¿Hasta qué grado? Educación, ¿vale? Porque es importante la educación, más que nada para que el paciente pueda comprendernos qué es lo que estamos diciéndole, más que nada para también seguir su tratamiento, en este caso cuando se llega al diagnóstico acertado. Conociendo la educación de pacientes podremos saber si lo que le hemos comentado o las indicaciones que se le han propuesto han sido tomadas en cuenta, más que nada esto para mejorar esa comunicación, saber cómo guiarnos, cómo hablar con el paciente, saber si podemos utilizar palabras un poco más que son que son un poco más cortas de emplearse, pero tienen un significado igual que si utilizáramos otras palabras que no fueran más complejas de comprender, vaya. Más que nada para eso nos permite conocer la educación sobre nuestro paciente. Y otra parte es también tener en cuenta las enfermedades de la infancia, ya que pueden haber o no secuelas de las mismas, vaya. Otras son bueno, no secuelas, sino sino que también podríamos predisponer al paciente a que si no tiene sus inmunizaciones pues podría sufrir alguna complicación
Esa complicación podría llevar a alteraciones en este aparato o sistema en el cual estamos hablando, ¿vale? Y otros son los antecedentes heredofamiliares. Estos más que nada nos permiten conocer si alguno de los familiares ha sufrido con alguna enfermedad, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, es lo que comentaba mucho el texto, y prácticamente sí es de suma importancia para poder saber o descartar, en este caso, alguna patología, o en este caso la patología de tuberculosis, sino tratar de prevenir, porque también es la función del médico. Somos médicos de primer contacto, y lo que debemos hacer nosotros correctamente es la prevención de estas apariciones de estas enfermedades, ¿vale? Si ya sabemos que el paciente o uno de sus familiares tuvo alguna enfermedad que sabemos nosotros que es hereditaria, ¿vale? Pues puede tener la predisposición en conjunto con el factor ambiental, y prácticamente puede llegar a suceder lo mismo que pasó con su familiar en nuestro paciente actual. Más que nada es eso, y generar ese control, esa prevención sobre la enfermedad, y evitar complicaciones, más que nada. Y bueno, vamos a pasar directamente a lo que es el interrogatorio. En este interrogatorio pues es muy importante tener en cuenta cuáles podrían ser los principales síntomas de una enfermedad pulmonar, y en este caso te los enumero, ¿no? Son 8 importantes que se mencionan en varias bibliografías, tanto en el Schwartz, en el Suros. Más que nada de Suros pues vienen bastante bien explicados, además también en el Schwartz también muy bien explicados, y son datos que debemos tener nosotros bien presentes a la hora de correlacionarlos, porque el conjunto de síntomas ya nos estaría arrojando también con la exploración física estaría arrojándonos un síndrome, ¿no? Un síndrome que vamos a ver más adelante. Son los síndromes pleuropulmonares, ¿vale? Vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con la tos. La tos pues es un síntoma muy frecuente. Es un síntoma frecuente. Es un mecanismo de defensa. Generalmente mejora o remite en 2 a 3 semanas. Y los tipos de tos se caracterizan por ser voluntaria, involuntaria, por la secreción por la secreción de alguna sustancia o no, y la de manera psicogénica, ¿vale? La de manera psicógena pues involucran alteraciones o tensiones emocionales, ¿vale? No vamos a entrar en detalle en esas porque pues no es de relevancia por el momento. Las posibles causas que se comentan sobre la tos pueden ser varias, pueden ser cardiovasculares, pueden ser propiamente respiratorias, pueden ser mediastínicas o puede ser inducida por fármacos. Generalmente cuando son cardiovasculares, y se va a denotar en la siguiente exposición, generalmente van a ser por estenosis mitrales, por insuficiencias ventriculares. En el apartado respiratorio podemos tener alguna neumonía o una alteración pleural, que vamos a ver más adelante también. Y les había comentado una parte mediasténica. Esa parte mediasténica pues puede ser por alteraciones o surgimiento de tumores, y los fármacos pues por un mal uso de los propios medicamentos pues se estaría indicando también o estaría permitiendo la aparición de este tipo de síntomas. Tenemos que las características de la tos pues puede ser caracterizada por aparecer de manera sola o acompañada con qué. ¿O a qué me refiero con acompañada? Con otros síntomas como fiebre, con sudoración, por ejemplo. Son como que también los más comunes, o incluso rinorrea. También la secreción nasal también podría estar acompañada y estaría indicando un proceso de infección. Tenemos la descripción de la tos. La descripción que se nos comenta pues va a ser de manera seca, ¿vale? Puede ser crónica, productiva, ya sea con moco
o pus, de hecho se les conoce como producción mucosa o purulenta. Puede presentar un silbido durante la tos, perruna, luego no sé si han escuchado como, bueno, es que tiene un aspecto muy característico que es que es muy grave, muy grave. Cuando se presenta un estridor, el tiempo, si es matutina, nocturna, si está asociada a las comidas, si es inadecuada. Y aquí es importante también tener en cuenta o saber cómo preguntarle al paciente. Le puedes preguntar, ¿sabe qué? Más o menos cómo empieza su síntoma de tos, ¿no? Si es por la mañana, es por la tarde, es intensa, secreta alguna, bueno, tiene cuando termina de toser, secreta alguna sustancia, de qué tipo, color, forma, consistencia, se escuchan, cuando termina de toser o en el acto, se escuchan silbidos, es muy grave, no te deja trabajar, cuánto tiempo de evolución lleva, es después de las comidas o después de comer o cuando está comiendo, más que nada, ¿vale? Esos sí son valores que hay que tomar en cuenta. Tenemos en otro que es la producción de esputo, y el esputo no es más que una secreción que es expulsada que es expulsada por la tos, y se considera normal cuando la producción, este residuo no supera los valores de 75 a 100 mililitros, es lo que se nos comenta con la bibliografía, y su mecanismo generalmente es ciliar. Si tú te acordarás de tus clases de histología, pues tenemos a nivel del parénquima pulmonar, tenemos un epitelio que tiene cilios que cumple su función de barrido, ¿vale? Cumple la función de barrido. ¿Para qué? Para que si llegase a ser un proceso infeccioso, la secreción de moco con el microorganismo se va cepillando en barrido, de manera del lugar donde se encuentra la infección hasta de manera ascendente, para que esta pueda ser producida para que esta pueda ser expulsada por la tos, ¿vale? Es un mecanismo pues fisiológico, vamos a dejarlo así. Involucra no nada más microorganismos y otras sustancias, sino también involucra células muertas, puede tener pus, puede ser con sangre, puede tener, como aquí lo mencionaba, los microorganismos. Y lo que se va a permitir a la hora de evaluación es evaluar el tipo de color que tiene. Aquí podemos ver un tipo color verde amarillento, como verde amarillento, la consistencia, ¿vale? La cantidad y las veces por día que suelen ser expulsadas estas secreciones, ¿vale? Y aquí podemos ver a un pequeñito, generalmente se toma una muestra, ¿para qué? Para poder ser examinada después por el laboratorio, y nos pueda indicar cuál podría ser la etiología de este esputo, cuando se pueden tener alteraciones en el mismo. Tenemos la tercera involucra todo lo que viene siendo la hemoptisis. La hemoptisis no es más que aquella expulsión de sangre, la expulsión de sangre, y puede consistir en coágulos sanguíneos, o directamente nada más en secreciones sanguinolentas. Aquí lo puse, coágulos sanguíneos. Generalmente cuando se expulsa un coágulo sanguíneo se está refiriendo a una patología o una enfermedad grave. Puede estar provocada por algún tumor, alguna enfermedad cardíaca o incluso respiratoria. Cuando se supone que es un esputo sanguinolento, pues se encuentra más asociado a tabaquismo. Por eso también es importante preguntarle a nuestro paciente si él fuma, ¿vale? Otras puede ser por infecciones, y generalmente cuando se genera esputo sanguinolento es por alteraciones a nivel bronquial. En este caso habría una bronquitis. Se supone, o lo que se nos comentan los libros, es que es la causa más frecuente por la cual se tiene este tipo de hemoptisis, ¿vale? Y generalmente cuando se tiene la sospecha de bronquitis, se mandan a hacer se realiza un análisis súper minucioso y una radiografía simple, ¿vale? Aquí puse los aspectos del esputo. Puede ser mucoso, purulento, muco con pus, puede ser de tipo amarillo, amarillento, verde amarillento, purulento,
rumboso, puede haber mermelada de grosella, olor fétido, también el olor, cierto, también las secreciones del fruto muestran un olor, además de su color. Por eso es importante también, porque cada uno estaría representando, cada aspecto del esputo estaría representando una alteración diferente, o sea, no todas van a ser las mismas, ¿vale? La disnea es otro tema o otro síntoma igual de suma importancia, porque esta representa la dificultad para poder respirar. Aquí se pueden denotar, se puede apreciar en diferentes tiempos, o sea, no es como de, bueno, sí puede aparecer en varios tiempos, o sea, no es como de que te aparezca en un tiempo en específico, pero también es importante preguntarle al paciente en qué tipo de acciones, qué tiempo, la gravedad, perdón, la intensidad, o si tiene que ponerse en una postura, porque a veces también la postura puede indicar mucho, y a partir de la postura también puedes empezar a tener ese juicio crítico para el diagnóstico a partir de una posición. Desde que el momento que llega el paciente ya lo estamos inspeccionando, ¿vale? Ya lo estamos observando para reconocer esa alteración, o cuál podría ser el posible motivo por el cual se presenta el día de hoy a consulta, ¿no? Los tipos tenemos la de esfuerzo. La de esfuerzo pues es un tipo de disnea que se mide en 4 grados y generalmente suele ser muscular. Ese tipo de disnea por esfuerzo se puede clasificar en 4 grados, pero acorde a la cantidad de actividades en las que se pueden afectar. Por ejemplo, el grado 1 puede ser por, no me acuerdo bien de los grados, pero es acorde a las actividades, y el grado 1 estaría involucrado en el ejercicio, y el grado 4 estaría con el simple hecho de salir a caminar 2 cuadras, el paciente ya se siente con esa necesidad de respirar, ¿no? Con esa dificultad, una situación que le impide el poder respirar de manera adecuada, ¿vale? Tenemos la que es permanente, tenemos la que es de tipo paroxística. La paroxística puede ser nocturna y es durante el sueño. Generalmente se presenta con un dolor intenso torácico y con esa inquietud de no poder respirar, ¿vale? Tenemos otros que son otros tipos de disnea que ya entran dentro del campo postural. Tenemos 3 tipos que se los menciona el libro. La ortopnea. La ortopnea es un tipo de disnea que debe tener una posición el paciente, o que se da cuando se tiene una posición en decúbito supino, y prácticamente este tipo de pacientes se reconocen porque tienen una amplia necesidad de utilizar cojines, como menciona el libro, o almohadillas para poder que se sientan sobre ellas, para poder mejorar la condición de esta respiración, ¿vale? Tenemos otra que es la trepopnea. La trepopnea es un tipo de disnea que se presenta en decúbito lateral, ¿vale? La platipnea pues es un tipo de disnea que se encuentra o se presenta cuando el paciente está en una posición normal, erecta, y se presenta prácticamente también acompañada de hipoxemia. La hipoxemia no es más que la disminución del oxígeno a nivel de sangre, ¿vale? O sea, bueno, sí, a nivel de sangre, esa es la hipoxemia. Y las posibles causas que podemos tener en estas disneas posturales pues está asociada a una insuficiencia cardíaca congestiva en el caso de la ortopnea, una valvulopatía mitral, asma, enfisema, bronquitis. Generalmente son cardíacas, pulmonares. La trepopnea está asociada a insuficiencia cardíaca congestiva, y la platipnea está asociada a la posneumonía, neumotectomía, a enfermedades neurológicas, a una cirrosis y a un proceso hipovolémico. La cianosis. La cianosis igual es un signo súper característico, y algo que sí yo digo que estaríamos viendo prácticamente a la semana, pues casos seguidos. Es un síntoma pues muy denotado, muy frecuente, no tan frecuente como el de la tos, claro, pero se caracteriza por su tono azulado morado, ¿vale? El libro menciona que tiene una coloración amoratada.
Se clasifica en dos tipos, en tipo central y en otra periférica. La tipo central se hace referencia cuando hay una mala hematosis, es decir, cuando no hay un buen intercambio gaseoso, y generalmente la central puede ser denotada de manera en mucosas, en cavidades orales y principalmente en labios. En cambio, la periférica es un exceso de oxígeno a nivel periférico, es lo que se comenta en el libro, pero también como yo le entendí, es que la manera en que el paciente va a expirar es una expiración súper exagerada, dejando cantidades de oxígeno dentro del pulmón o de los alvéolos en este caso, pues muy bajas. Esto va a repercutir más en la periferia, porque si tú te acordarás, ese oxígeno pues va a ser aprovechado por todos los tejidos, ¿estás de acuerdo? Entonces va a llegar a un punto en el que en el proceso de la respiración el propio organismo se quede sin cierta parte de oxigenación, y estas partes van a empezar a tener ese tipo de coloración amoratado, como azul morado, ¿vale? Generalmente se limitan a las extremidades, donde las podemos denotar en dedos de la mano y en dedos de los pies, es común denotarlo. Tenemos el siguiente, que es el dolor torácico. El dolor torácico se asocia generalmente, o tiene una mayor asociación a enfermedades pulmonares. Ya iba a decir pleurales, son pulmonares. Generalmente se describen con una inflamación, con un dolor de tipo pulsátil, ¿vale? Pulsátil agudo. Aquí el paciente tiene una característica muy importante, que es que el paciente trata de inmovilizar la parte afectada, con el fin de evitar ese dolor pulsátil, y prácticamente se debe diferenciar, o aquí les puse que suele ser similar a la angina de pecho. Por ende, debemos nosotros como médicos de primer nivel, deberemos diferenciar cómo es una angina de pecho con un dolor torácico, ¿vale? Si no me equivoco, la angina de pecho es igual a un dolor torácico con una irradiación hacia otra parte del cuerpo. Generalmente es hacia la parte del hombro derecho, no, del hombro izquierdo. Esa es la angina de, esa es hacia, sí, creo que sí, si no me equivoco, es la parte derecha. Y cuando se está sospechando de una insuficiencia cardíaca, de un infarto agudo del miocardio, es un dolor torácico con irradiación hacia la parte derecha y parte de las extremidades. Pues la también incluye, ¿vale? Eso es en lo que repercute al dolor torácico, y generalmente está asociado a cardiopatías. Tenemos el séptimo, que son los ronquidos, que son igual síntomas frecuentes, como lo puntualizo aquí. Y pues, ¿quién no ha escuchado un ronquido, no? Que vas tú en la media madrugada al baño y generalmente escuchas a uno de tus familiares pues con ronquidos, ¿no? Y no son cualquier tipo de ronquidos, porque se escuchan hasta medio cuarto, ¿no? Son frecuentes, ¿vale? Son síntomas frecuentes. Generalmente están asociados a una apnea, a la apnea del sueño, que generalmente es apnea obstructiva del sueño, y generalmente es un ciclo, ¿vale? Son como aquellos, pues sí, vamos a decir que es un ciclo que se llega a repetir en varias ocasiones en todo lo que dura el proceso del descanso, vaya. Generalmente se denota por ser quejumbrosa, es decir, que cuando el paciente llega a un punto en el que ya no puede respirar, porque pues ha parado la apnea. La apnea es esa pausa, ¿vale? De poder entrar ese flujo de oxígeno, ese flujo de aire hacia los alvéolos. Entonces el paciente se llega a despertar por esa sensación de no poder respirar, y también suele ser motivo de consulta, ¿vale? También es un tipo de síntoma que no genera tranquilidad al paciente, y generalmente pues se puede denotar, o lo que refiere el paciente es que a veces tiene mucha dificultad para respirar, o busca cómo poder combatir, o esa clásica lucha por el poder respirar. Y generalmente este tipo de síntoma finaliza con un ronquido que es de tipo sonoro, y generalmente es grave, y generalmente después de eso se genera un ciclo nuevo, es decir, respiración normal, decae, apnea,
Y otra vez, comenzamos. Otros síntomas que se comentan también en el libro son el estridor, que el estridor es una respiración ruidosa de tipo áspera asociada a la bronquitis, la alteración en la voz, puede ser por una inflamación de las cuerdas vocales o alteración a nivel laringio, y también podemos notar edema de tobillo, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar con la exploración física. La exploración física del aparato respiratorio va a consistir en la evaluación de la superficie tanto anterior y posterior, pero también déjame decirte que también de la parte lateral del tórax, ¿vale? Y se va a llevar de la siguiente manera. Tanto va a ser de manera de inspección como de palpación, percusión y auscultación. Este es el orden o la forma estandarizada que se debe llevar a cabo. Más que nada es por recomendación y para ir denotando poco a poco las posibles patologías que puedan ir surgiendo en el paciente. Y más que nada la exploración física, pues su propósito es permitir tener ese razonamiento clínico que permite reconocer el estado de la enfermedad o la evolución de la misma, pero también nos permite a nosotros elaborar un juicio o hipótesis, como se comentó en la primera exposición, que fue de suma importancia para la apertura de esta, y también nos permite adquirir con la práctica esa forma especial de poder reconocer las enfermedades y también manejar una buena exploración física y tener esa capacidad de mejorar la comunicación entre el médico y el paciente, que también se vio en la primera exposición, que fue la relación médico-paciente, y más que nada establecer esa alianza terapéutica para que el paciente pueda recuperarse de la mejor manera posible y pueda seguir disfrutando de su vida, ¿vale? Esas son las formas en que nos vamos a llevar. Y bueno, vamos a empezar con la inspección. Tenemos, ya hemos comentado las etapas de la exploración física. En este caso, la inspección va a ser aquella observación de manera minuciosa o cuidadosa que nos va a permitir esa descripción de forma detallada sobre la superficie del tórax, que prácticamente lo importante es denotar alteraciones tanto en la forma como en el volumen del tórax de la persona que está acudiendo a consulta, pero también de la superficie y la movilidad del mismo. Esta inspección, como aquí se los coloqué, se va a dividir en dos, en una estática y en una dinámica. En la parte estática nos vamos a enfocar en toda aquella información que nos va a arrojar a partir del tipo de tórax, si existen algunas deformidades o incluso si también se encuentran algunas alteraciones como ya he encontrado en su superficie, y prácticamente van a depender de la edad y del sexo del paciente, ¿vale? La otra inspección es la dinámica, que prácticamente esta inspección dinámica va a evaluar todos aquellos movimientos respiratorios, la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la simetría de la respiración, ¿vale? También va a ser de manera sucesiva y va a evaluar la expansión y la retracción del tórax. Entonces, de manera primordial vamos a estar hablando de la estática, de la inspección estática, y tenemos más que nada aquí la forma. Las formas del tórax generalmente suele ser cónica, es decir, que suele ser en forma de un conito. En este caso vemos aquí el tórax tiene como una forma de un cono. Este es como un cono, como un conito de lado, ¿vale? Tú puedes notar que el vértice, que sería la punta, apunta más hacia el abdomen, y la base apunta o se va hacia el cuello. Prácticamente en la mujer suele ser más cilíndrico, ¿vale? Yo la verdad no denoto alguna característica con la forma de tórax y el cono.
pero es como se nos refiere en las bibliografías, y no lo encontré en más de 2 bibliografías, 2 o 3. Entonces es como se maneja de manera como la estoy explicando ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué es importante la forma? Bueno, la forma nos permite reconocer la simetría o su contraparte, que en este caso sería lo asimétrico. Como por ejemplo, estaremos hablando de alteraciones en la forma del tórax, pues sabemos que tiene una forma cónica. ¿Están de acuerdo? Entonces, si existiera, por ejemplo, un ejemplo, por así decirlo, un ejemplo, alguna patología, en este caso hablaríamos del derrame pleural, pues estaríamos hablando sobre una curva de Dama-Zullis, y en este caso pues se llegaría a denotar en el paciente con un abombamiento, ¿no? en el pulmón afectado, en la pleura afectada. En este caso pues llegaría a ser notable, ¿vale? Entonces ese ya sería asimétrico, porque ya no sería como en la otra parte, a menos de que sea bilateral el derrame pleural, ¿vale? Pero en este caso pues si estuviéramos hablando de un derrame que no fuera bilateral, que fuera normalmente en un pulmón, pues obviamente tú te darías cuenta que sí sería asimétrico, y tendríamos que buscar el por qué ha surgido ese abombamiento. Otra, estaremos hablando de las deformidades. Tenemos varias deformidades que pueden ser, como lo he puesto en las diapositivas, pueden ser genéticas o adquiridas. Las genéticas prácticamente ya están definidas desde antes del nacimiento, desde que se llevan a cabo el desarrollo de las estructuras embrionarias, y prácticamente aquí se nos comentan varios tipos de tórax, ¿vale? Que tenemos el tórax que es de tipo acanalado, que como podemos ver aquí está el tipo de tórax acanalado, que es un tipo de tórax que tiene un hundimiento leve, y aquí tú lo puedes ver. Este hundimiento pues no te parece normal, ¿no? O sea, aquí tenemos otra imagen con otro tipo de tórax acanalado, y esa es su característica, que presenta un hundimiento leve que es longitudinal. Si tú ves, pues sí tiene gran longitud, que te gusta unos 40, 50 centímetros a lo mucho. Entonces si es longitudinal, y prácticamente generalmente es por depresión del esternón. Y como si tú te acordarás en la parte que hablamos anatomía, aquí se encuentra el esternón, acuérdate, el esternal, el cuerpo esternal, el manubrio acoplado con 2 clavículas, ¿vale? Y aquí está la apéndice sifoides. Entonces esta es la parte en donde ya involucramos todos los conocimientos, y tú dices, caray, esto no me parece normal, ¿no? Este tórax pues con hundimiento, ¿vale? Que es longitudinal, pues estaríamos hablando de un tórax de tipo acanalado. Tenemos el otro tipo de tórax, que es el tipo piramidal, que más que nada se da por esta forma cónica de pirámide. Si tú lo terminas de rellenar, pues parece una pirámide de esas de las de Egipto, ¿no? Y prácticamente por eso es su nombre ahí, porque tiene es una prominencia en cuanto a la altura. En vez de aquí de haber una depresión, como en el caso anterior, que vemos una depresión, un hundimiento, aquí estás viendo una prominencia, algo que está protruyendo, o sea, algo que está surgiendo, vaya. Entonces protruye generalmente, lo que se nos cuenta en los libros es que protruye a partir del apéndice sifoides, pero pues tú estás viendo que abarca parte del cuerpo externo, que es muy mínimo, pero sí abarca más que nada el apéndice sifoides, que por la anatomía que vimos hace ratito, pues si te darías cuenta que es la apéndice sifoides, ¿vale? Pero también vean esta curvatura de su columna, ¿no? Otra, generalmente este tipo de deformidad genética se debe prácticamente por un desarrollo anómalo a la hora del desarrollo de del tórax, vaya, más que nada a nivel de costillas, a nivel costal. Tenemos otro tipo de tórax, que es el tórax en embudo, o
pectum excavatum, que es un tipo de tórax que tiene igual una depresión como en el acanalado. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta es región external y no es tan longo, no es muy larga, que digamos, a diferencia del otro, que te gusta, que puede llegar a medir unos 30 centímetros a 40 por mucho. Entonces es una protrusión más, una depresión pues mayor a comparación que si estuviéramos hablando del acanalado. Y tú estarías viendo aquí la diferencia, la longitud, la profundidad. Aquí en este caso en el acanalado pues estaríamos abarcando casi todo el esternón, y en este caso estaríamos abarcando ligeramente un 60% del esternón, si acaso, y eso creo que estoy exagerando. Luego tenemos, eso fue en cuanto a deformidades genéticas. Tenemos ahora las adquiridas, ¿vale? Las adquiridas comprenden estos grupos, tanto el raquítico como el enfisematoso, y tú te darás cuenta por qué sus nombres, ¿no? Aquí el raquítico por el raquitismo, ¿vale? Raquitismo. Y aquí en el enfisematoso por enfisema. Enfisema. ¿Vale? Entonces aquí en este tipo de ¿cómo se llama? De deformidades adquiridas, pues tú puedes ver que en el estado raquítico hay un aumento en el diámetro anteroposterior. Aquí podemos ver el diámetro está aumentado. Si tuviéramos este paciente de frente y tú lo pusieras a ver, y si tú te pusieras del lado lateral de él para verlo, si tú te pusieras del lado lateral al paciente en esta posición, en este lado, y si tú lo vieras de frente, pues obviamente verías que es muy prominente, o el diámetro del tórax está aumentado, y prácticamente tiene un diámetro aumentado anteroposterior, pero también tiene una disminución del diámetro transverso, ¿vale? Generalmente suele estar aplanado en la línea axilar posterior, y si lo viéramos o estuviéramos viendo las líneas axilares, pues también estaríamos viendo que la parte posterior, en este caso como se nos comentan las líneas, pues sería aplanada, sería una forma aplanada, no habría una alteración, pero también tendríamos que ver el estado del paciente, ¿vale? Su estado del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que son que tienen obesidad, y pues prácticamente si tuviéramos este tipo de pacientes, pues no se llegaría a ver bien la línea axilar aplanada, como se nos comenta, ¿verdad? Pero en este caso, en el tórax enfisematoso, pues se comenta que hay un aumento en el volumen cilíndrico. Bueno, hay un aumento en el volumen en el tórax por la cantidad de aire que llega a albergar los pulmones de este paciente, ¿vale? Hagan de cuenta que sus pulmones están súper llenos, entonces aumenta el volumen. Luego la capacidad del tórax pues suele ser más cilíndrico, es lo que se nos cuenta, que suele ser más cilíndrico, y también tiene aumentado el diámetro anteroposterior. En este caso no se llega a ver, pero si tuviéramos enfrente un paciente con enfisema, pues podría verse el diámetro anteroposterior aumentado, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos la inspección dinámica. Esta inspección dinámica ya les había comentado que vamos a evaluar todos aquellos movimientos, la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la simetría de la respiración, así que todo aquello relacionado con la respiración, ¿vale? Sabíamos que la respiración, pues una respiración normal, pues tiende a ser rítmica, tiende a tener una cierta expansión cuando se da el proceso de inspiración, y una retracción, cuando se llega a dar el proceso de expiración. Entonces, cuando se llega a notar en los pacientes que hay un movimiento anómalo, cuando puede estar aumentado o disminuido, o incluso la frecuencia respiratoria o la intensidad en la cual el paciente llega a respirar, puede ser indicativo de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque pues no es lo normal, tú ya sabes lo normal, cómo debería ser una respiración normal, porque tú estás respirando en este momento, y no creo que tú tengas alguna alteración a nivel respiratorio.
¿vale? Luego, en esta inspección estática se nos comentan las características que deben tener los niños. Deben tener un diámetro pequeño, ¿vale? Un diámetro pequeño, pequeñito, y debe ser semicilíndrico, y como tú lo puedes ver aquí, el diámetro es muy pequeño, ¿vale? Diámetro bueno, a nivel de la región torácica superior y torácica inferior, son pequeños a comparación de un adulto, si tú lo denotas. En un adolescente, pues la configuración del tórax pues va a ser largo y aplanado, ya que lo podemos ver, la longitud del tórax de este joven con la característica superficial de que se denota aplanado, no tiene es aplanado, como su nombre lo menciona. En un paciente geriátrico, en un paciente anciano arriba de los 60 años, podríamos denotar un aumento en el diámetro anteroposterior y alteraciones en la columna y partes blandas, como tú lo puedes ver, diámetro anteroposterior aumentado. Si tú lo corroboras con un paciente adolescente, pues obviamente la diferencia es considerable en cuanto al diámetro, ¿estás de acuerdo? O si tú lo comparas con este tipo de paciente con un niño, pues el diámetro anteroposterior solamente lo va a ser mayor en el paciente geriátrico que en el paciente niño, ¿vale? Es lo que evaluamos también.